y ser parte de la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y vamos a dar inicio a nuestro estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Para recordar, tal vez ya hayan escuchado el tema, tal vez no. Vamos a mirar qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras conforme al estudio que vamos a tener en esta tarde, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Nuestro versículo, como ustedes ya saben, es Daniel capítulo 8 y el versículo 13. Ese va a ser nuestro centro de estudio en esta tarde. Así que vamos a ponernos de rodillas, que nos dirija en el estudio de su palabra, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Padre, Creador del cielo y de la tierra, caemos de rodillas delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que usted nos acompañe durante el recorrido a través de las Sagradas Escrituras, quien usted mismo las inspiró, quien usted mismo se la dio a sus siervos los profetas y a tus apóstoles para que nos llegaran hasta nosotros. Hombres de fe y valor que dieron su vida por causa de tu palabra, y que sin embargo, Señor, ahí en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, ellos están esperando y están clamando por esa venganza, Señor, que usted va a hacer, pues a ellos, mi Dios, les costó la vida el que nosotros tengamos la palabra de Dios ahora en nuestras manos. Y es nuestro deber, Señor, así como ellos, defenderla a capa y espada, aún así sea a costa de nuestra vida. Debemos, Señor, ser fieles portadores de luz para que podamos discernir los vientos de doctrina. Y así, Señor, presentarle al pueblo la verdad tal y como tú la dejaste escrita. Por eso, pues, mi Dios, en tus manos nos encomendamos todos. Acompáñanos, dirígenos, pues todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Le voy a pedir a mi esposa si puede revisar el audio de la grabación, porque estamos transmitiendo a través de nuestro perfil ahí en Facebook. Y voy a iniciar la presentación de esta tarde con una cita del Conflicto de los Siglos que aparece en la página 656. Y esta es la cita que debemos de nosotros tener en mente todo el tiempo. Dice: la salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Así que, ¿qué debemos de hacer? Debemos de escudriñar por nuestra propia cuenta. Y luego miren por qué se nos dice que debemos de estudiarla por nosotros mismos. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Es decir, que por muy seguro que el pastor esté presentando la verdad, nada de eso debe de ser fundamento para nosotros. ¿Cuál es lo que debe de ser el fundamento para nosotros? La palabra escrita de Dios. Es decir, que nosotros no podemos decir, me lo dijo el pastor, me lo dijo el anciano, lo dijo el sacerdote,
lo dijo el obispo, o aún así como dijo el apóstol Pablo, aún un ángel se les apareciere. Y dice, sigue diciendo esta cita, él, es decir, el escudriñador de las escrituras, dice, él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo. ¿Qué es lo que todos nosotros tenemos? Un mapa. ¿Y cuál es ese mapa? La palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Y luego dice, y no tiene por qué hacer conjeturas. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Miren lo que dice el conflicto de los... en el título que lleva nuestra única salvaguardia. Página 656 de esta edición. Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras por nosotros mismos. Así que en esta tarde es este tema que ustedes van a mirar en la pantalla y que un servidor le puso por título el continuo de Daniel capítulo 8. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado hablar de ese continuo de Daniel capítulo 8, versículos donde aparecen el versículo 11, versículo 13, versículo 12, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12? Ahí aparece esa palabra continuo. Yo traje le voy a pedir a mi esposa que me ayude a traerlo, o al hermano Fausto. Yo traje el diagrama donde aparece esa palabra continuo. Y vamos a mirar nosotros que esa palabra continuo aparece en este diagrama que nuestro hermano Fausto nos está colocando. Gracias, hermano. Y en este diagrama nosotros, como ya estudiamos en otro tiempo, fue inspirado. No es cualquier diagrama. Ahí en la página de YouTube de un servidor, ahí está el tema que se llama el diagrama inspirado. Y aquí nosotros lo tenemos, este diagrama. En este diagrama aparece la palabra el continuo. Y en el centro de este diagrama, de acuerdo al movimiento histórico, en el centro de todo ese diagrama aparece nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece que el centro de la profecía es nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre ha habido el enemigo de las almas que ha procurado y le ha hecho la lucha a nuestro Señor Jesucristo. Para hacer la introducción, vamos a mirar nosotros que el estudio que nosotros traemos está basado en las memorias del pionero William Miller. ¿Alguien sabe cómo se llama la página que tenemos de esta iglesia en Facebook y en YouTube? ¿Cómo se llama la página? Adventismo Histórico. ¿Y qué otras palabras tiene más ahí? Del séptimo día. ¿Saben ustedes qué significa la palabra histórico? Que necesitamos estudiar como adventistas la historia. Por eso nos llamamos adventistas históricos del séptimo día. No es una nueva religión, no es una nueva denominación.
es simplemente el hecho de ponerle a la página ese título por lo de las demandas de usar el nombre adventista del séptimo día. Por esa simple y sencilla razón. Porque está prohibido utilizar el nombre adventista del séptimo día si usted no está registrado con la organización. Entonces, por ese motivo es que la página se llama así. Pero no estamos formando una nueva denominación o una nueva religión. Dicho sea de paso, la iglesia adventista del séptimo día surgió por este pionero. Y miren lo que este pionero encontró, o una de sus memorias que él nos dejó. Y dice así: en estudiar la Biblia he encontrado que las siguientes reglas han sido de gran servicio para mí, y ahora las doy al público por pedido especial. Cada regla se debe estudiar bien en conexión con las referencias bíblicas. Si el estudiante de la Biblia es beneficiado por estas. Esto lo escribió el pionero William Miller y está escrito en este libro de sus memorias. ¿Alguien sabe de los que estamos aquí cuántas reglas de interpretación utilizó el pionero Guillermo Miller? Nadie sabe. Utilizó 14 reglas de interpretación. Aquí las puse en el PowerPoint. Vamos a mirar que la primera regla que él utilizó dice: cada palabra debe tener su relación de vida sobre el tema presentado en la Biblia. Esa es su primera regla. Su segunda regla es: toda la escritura es necesaria. Es decir, que no podemos solamente agarrar un versículo y de ese versículo hacer nuestra doctrina o nuestra creencia, sino que tenemos que ir a través desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque la Biblia es su propio intérprete. También la tercera regla nos dice: nada revelado en la Escritura puede ser o será oculto de aquellos que pidan en fe sin vacilar. Así que la tercera regla es que todos podemos comprender las Escrituras. Y eso va en contra de lo que ahora se ha estado enseñando, que solamente aquellos que tienen cierta clase de nivel de educación la pueden comprender. Dicho sea de paso, ¿quién era Guillermo Miller? Era un agricultor sin educación de preparación en el pastorado. Cuarta regla: para entender doctrina, reúna, dice él, escritura sobre el tema que desea saber. Entonces permita que cada palabra tenga su influencia de vida. Y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error. Es decir, que cuando presentamos una doctrina, esa doctrina no debe de tener error. Si hay algo que no cuadra en eso, algo está ocurriendo. Se están alterando las reglas de interpretación. La regla número 5 es: la escritura, debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Y miren lo que dice: si dependo de un maestro para exponérmela, y si él adivinara su significado o deseara que sea de cierta manera, debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la Biblia. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué la mensajera del Señor escribió que cada uno de nosotros debemos de estudiar por nosotros mismos las Sagradas Escrituras? Regla número 6. Dios ha revelado las cosas venideras por visiones, en figuras y parábolas. Y en esta manera las mismas cosas frecuentemente se revelan vez tras vez, visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si desea entenderlas, debe de combinarlos todos en uno. Regla número 7. Las visiones siempre son mencionadas como tales. Regla número 8. Las figuras siempre tienen un significado figurado y se usan mucho en profecía. Y esta es la regla número 8 que en la actualidad muchos están cambiando. La regla número 8, miren lo que dice. Las figuras siempre tienen un significado figurado y se usan mucho en profecía para representar cosas, tiempos y eventos futuros, como ser montañas, significando gobiernos, bestias significando reinos, agua significando personas, lámpara significando palabra de Dios, día significando año. La regla número 8 es que un día equivale a un año. La regla número 9 es que dice que las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas. Ahí está la regla número 11, 12, 13 y 14. La regla número 11 es cómo saber cuándo una palabra se usa de manera figurada, si tiene sentido así y no hace violencia a las leyes simples de la naturaleza. Entonces se debe de entender literalmente, sino figuradamente. Para aprender el verdadero significado de figuras, rastree su palabra figurada por toda su Biblia y donde lo encuentre explicado, póngalo en su figura y si tiene sentido, no busque más. Si no, busque de nuevo. Fíjense que nos está dando las reglas para un estudiante de la palabra de Dios. No es para aquel que nada más agarra un versículo y ya lo toma como un devocional. No, estamos hablando de hermanos que desean profundizar en la palabra de Dios. Sigue diciendo la regla número 13. Para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el cumplimiento de una profecía, si encuentra que cada palabra de la profecía, después que las figuras se entiendan, es cumplida literalmente, entonces puede saber que su historia es el evento verdadero. Y la regla más importante, según Guillermo Miller, es la número 14. La regla más importante de todas es que debe de tener fe. Debe ser una fe que requiera un sacrificio. Y si es probada, entregaría el objeto más deseado en la tierra, el mundo y todos sus deseos. Vivienda, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanales. Así que para estudiar profecía, ¿qué necesitamos hacer? Desprendernos del yo. Y que cuando vayamos a las escrituras, vayamos sin una de una doctrina, sino que vayamos para aprender. Y luego sigue diciendo, si cualquiera de estos impidiera nuestra creencia en cualquier parte de la palabra de Dios, mostraría que nuestra fe es en vano. Tampoco podemos creer siempre que uno de estos motivos permanezca en nuestro corazón. Debemos creer que Dios nunca abandonará su palabra y podemos tener la confianza de que Él ve al gorrión y sabe cuántos cabellos tenemos.
y cuidará de la traducción de su propia palabra y pondrá una barrera a su alrededor y van a prevenir que aquellos que confíen sinceramente en Dios y ponen su confianza implícita en su palabra, erren lejos de la verdad, aunque no entiendan hebreo o griego. Así que, ¿necesitamos conocer el hebreo y el griego para entender las escrituras? Aquí dice que no. Sin embargo, ¿qué es lo que se está enseñando en la actualidad en los institutos que se dicen ser de verdad presente? Que usted necesita conocer el hebreo y el griego para poder comprender las escrituras. Pero los pioneros en su gran mayoría no sabían ni hebreo ni griego. Y sin embargo dice la palabra de Dios que el ángel con el librito les dijo: te es necesario que profetices otra vez. Miren lo que dice la mensajera del Señor en la Review and Herald del 25 de noviembre de 1884. Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Así que los que proclaman el mensaje del tercer ángel, ¿cuáles reglas de interpretación van a usar? ¿Qué es lo que está escrito? Porque es ahí donde nos tenemos que mover. No en lo que cree un hombre, no en lo que cree un pastor, por muy seguras que sean sus convicciones, por muy seguro que esté él, dice que no es así, que nosotros tenemos que estudiar por nosotros mismos. Ahora, ¿saben ustedes por qué la palabra padre la puse en amarillo? Fíjense, la palabra utiliza la mensajera del Señor para hablar de este pionero. Utiliza la palabra padre. Y esa misma palabra padre la utiliza ella en referencia a un patriarca. La utiliza en referencia al patriarca Abraham, el padre de la fe. Pues Guillermo Miller fue el padre de la fe del movimiento adventista histórico en 1830. Él fue el que comenzó todo este movimiento. Ahora, para que haya un padre, ¿qué tienen que haber? Tienen que haber hijos. Pues este padre tenía en ese tiempo 300 hijos. Que esos 300 hijos cargaban este diagrama a donde quiera que ellos iban. Y exponían cada profecía que tenía este diagrama. Esos 300 hombres, así como con sus 300 valientes, exponían cada una de las fechas que nosotros encontramos en este diagrama. Por eso la cita sigue diciendo: en el libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, el padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Ahora, fíjense bien, que en esta introducción, saben que en este libro del conflicto de los siglos, la hermana White pone al mismo nivel de otros reformadores a Guillermo Miller. ¿Saben ustedes que en este libro del conflicto de los siglos hay un solo capítulo entero dedicado a Guillermo Miller? Y nos tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué es que la mensajera del Señor utiliza un capítulo para hablar solamente de Guillermo Miller?
Eso nos tiene que decir que es importante en el gran movimiento adventista. Y ahora lo compara con Wycliffe, con Hus, con Jerónimo, con Lutero. Y luego viene el otro reformador, Guillermo Miller. Sin embargo, hoy en la actualidad no saben nada de Guillermo Miller. Y en este libro, la mensajera del Señor dice que aún los ángeles le hablaban a Miller. ¿Saben qué es lo que más conoce el adventismo de la actualidad? Conoce más de Ted Wilson, conoce más de Esteban Borr, conoce más de David Gates, conoce más de Hugo Gambetta, conocen más de Juan Rivera, pero no conocen de Guillermo Miller. Y estamos equivocados, porque ahora nuestra fe la hemos puesto en estos hombres y nos olvidamos de nuestras raíces, de dónde. Yo miro aquí a nuestra hermana, la mamá de nuestra hermana Alejandra, con su cabellito blanco. Y ella me recuerda a mí, a el apóstol Juan en la isla de Patmos. Porque cuando Juan estaba en la isla de Patmos en el año 96 después de Cristo, da una orden a Juan y le dice: ve a las 7 iglesias y dale las cartas. ¿Qué le está diciendo el Hijo del Hombre a Juan? Que se tiene que poner a trabajar, que tiene que dar nuevamente el mensaje hasta los últimos días, que tengamos que dejar de suspirar o respirar. Y eso va para todos nosotros. Miren lo que se nos comparte aquí. En el capítulo 19 del conflicto de los siglos, una profecía significativa. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Siguiendo, miren lo que dice ella, la regla que se había impuesto de dejar que las sagradas escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días. Así que, ¿cómo era este hombre? Estudioso y consagrado en la obra de Dios. En medio de esta investigación que hicimos, me encontré con una cita. Y cuando leí esta cita, me di cuenta que hay en algunas cosas que nosotros estamos bien, pero hay otras en las que estamos fallando. Y miren lo que dice la cita. Esto se encuentra en el Ministerio de Publicaciones en la página 414. Hay entre nosotros quien han invertido de 100 a 1000 dólares o más aún en el Instituto de Salud, pero han prometido solo de 5 a 25 dólares en la empresa de publicar libros, revistas y folletos que divulgan verdades que tienen que ver con la vida eterna. Les hago la pregunta, ¿será que nosotros hemos fallado en eso? ¿En qué más hemos invertido nosotros como grupo? En los institutos de salud. ¿Y en qué es lo que nosotros no hemos invertido?
en los libros que dice que traen salvación para las almas. Y sigue diciendo, la primera debía ser una provechosa inversión. La otra, a juzgar por lo reducido de los aportes, era considerado una pérdida total. Si nosotros hiciéramos un recuento, ¿cuánto se ha invertido en el Instituto de Salud? Mucho. ¿Y cuánto hemos invertido en los libros? Poco. Y eso nos lleva ¿a dónde? A una pérdida total. Por eso la mensajera del Señor dice, no guardaremos silencio acerca de esto. Nuestro pueblo se pondrá a trabajar. Llegarán los recursos financieros y diremos a los que son pobres que quieren libros, envíe su pedido con una explicación de su condición financiera. Le enviaremos un paquete de libros con el siguiente material: los 4 tomos de los dones espirituales, cómo vivir, llamamiento a la juventud, llamamiento a las madres, lecturas para el sábado. ¿Y qué más iba incluido en ese paquete? Y 2 grandes diagramas con la clave explicativa. Y si ya tiene alguno de estos libros, díganos cuáles y le enviaremos otros libros en reemplazo. El jueves, ahí enfrente de la oficina del correo, y estaba depositando 4 libros de Spalding y Magan. Se estaba yendo uno para Arizona, uno para Calexico, uno para esta área de Los Ángeles y el otro, no me acuerdo en este momento, pero estaban saliendo 4 libros. Antes de depositarlos en el correo, le oré al Señor. Hace 2 semanas, o la semana pasada, yo tuve una predicación de audio en Facebook. Y hablé de ese libro de Spalding y Magan. Y hablé de una visión que viene en la página 4. Y dije, y puse ahí el comentario, si alguien desea ese libro, por favor, deje su mensaje. Las personas que llaman o que dejan sus mensajes son las personas que están interesadas. Las personas que no están interesadas no llaman, no tienen necesidad de esos libros. Por eso la mensajera del Señor nos dijo que debemos de tener cuidado también a quien le damos esos libros. Y me hizo recordar aquella frase del Señor Jesús, donde Él dijo, no es bueno darles las perlas, ¿a quiénes? A los puercos. Porque ¿qué van a hacer los puercos con esas perlas? Las van a pisotear, las van a ensuciar. Por eso solamente aquellos que tengan la necesidad del libro, y aquí hablando de esta página, tenemos el libro de El juicio, sus eventos y su orden por John Nevis Andros. El libro de La ciencia de la verdadera educación por el pionero Sutherland. El libro de Spalding y Magan por estos pioneros. El gran movimiento adventista por John Norton Lowbrough. Tenemos el librito de Nehemías. Ciudad al campo. Tenemos el librito de Enoch. Tenemos el librito de lo que todo adventista debería conocer acerca de 1888. Tenemos el librito de las 7 trompetas por el pionero Jaime White.
Tenemos el librito de El médico misionero. Cualquiera que desee uno de esos libritos, deje un mensaje de texto, deje su dirección y su nombre y se les va a enviar un librito. Es hora de que nos pongamos a trabajar. Es hora de compartir estas perlas con aquellos que quieran conocer el gran movimiento adventista histórico. Después de esta pequeña introducción vamos a mirar que la palabra el continuo aparece en la Biblia en Daniel capítulo 8 y el versículo 11, donde dice: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando nosotros vamos a buscar en la investigación de lo que creen en la actualidad los adventistas del séptimo día, vamos a encontrar esta definición en el comentario bíblico adventista. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista, hablando acerca de Daniel 8:11. Dicho sea de paso, ¿qué creemos nosotros que es el continuo? ¿Alguien sabe qué cree lo que es el continuo? A veces tenemos temor de decir lo que creemos porque podemos estar equivocados. Y por eso no decimos. Pero ven ahí la gracia de conocer uno mismo su doctrina. Porque cuando usted tiene su doctrina correcta, usted tiene el valor y la capacidad y tiene el fundamento para defender esa doctrina. Pero si usted no conoce esa doctrina, no podemos defenderla. No podemos hablar de ella. Por eso es lo importante de que cada uno de nosotros conozca su doctrina. ¿Saben qué es lo que uno hace a veces cuando a uno le preguntan? Por ejemplo, a veces que uno pone una exposición ahí en Facebook, ¿saben cómo nos contestan a nosotros? Poniéndonos otro video de otro pastor. Pero esa es la interpretación del pastor. Lo que deberíamos de hacer es poner el video o la respuesta a la refutación de la presentación donde salga yo defendiendo lo que yo creo. Con un escrito está, no poniendo otro video con otro pastor para defender lo que yo creo. Porque entonces yo estoy respaldando la doctrina o la enseñanza de un hombre. Y eso me hace a mí saber que yo no la he escudriñado por mí mismo. No estudio, lo único que hago es que soy oidor. ¿Quiénes son los oidores? Hermana, iba a decir algo. Sí, el continuo es su principio, pero como usted dice, ponen otras cosas y ya está torcido. Ahorita vamos a mirar qué es el continuo. Ahora miren las interpretaciones que se dan en el adventismo. Número 1. Dice que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Algunos expositores que mantienen esta opinión aplican la supresión de continuo a la interrupción de los servicios del templo realizada por Antíoco Epífanes durante un periodo de unos 3 años que fueron del año 168 al 165 o del 167 al 164 antes de Cristo. Otros lo aplican a la desolación del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Esa es la primera interpretación. Miren lo que dice la segunda interpretación.
que el continuo significa paganismo, en contraste con la abominación desoladora. O sea, el papado, que ambos términos identifican a poderes perseguidores, que la palabra que se traduce continuo se refiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás a la obra de Cristo por medio del paganismo, con la supresión del continuo para poner la abominación desoladora, representa a la Roma papal que ocupa el lugar de la Roma pagana, y que este acontecimiento es el mismo que se describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos 7 y Apocalipsis 13:2. Esa es la segunda. Entonces, la primera es que el continuo es que el sacrificio, esta es la primera, que se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén y que fue interrumpida por Antíoco Epífanes. La segunda es que el continuo es el paganismo, en contraste con la abominación desoladora. Y la tercera es esta, que el término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Ahí están las tres interpretaciones. Esta palabra continuo aparece también en Daniel 8:12. Y el ejército, a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. También se encuentra en Daniel 8:13. Y oía un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Este versículo de Daniel 8:13 ya nos arroja más luz y nos dice que el continuo, ¿qué es? Nos dice que el continuo es la visión del continuo, dice ahí. Ahora miren, también aparece en Daniel 11:31. Y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y en Daniel 12:11 nos dice: y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Así que en 5 versículos del libro de Daniel aparece la palabra continuo. Como nosotros somos adventistas del séptimo día históricos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que investigar la historia. Y tenemos que ver qué es lo que se nos ha dejado registrado para compararlo con la Biblia. Para ver si estos hombres tenían la verdad o no. Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 1. Probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y luego el apóstol Pablo nos dice
que antes de que el Señor Jesús venga es necesario que se presente la apostasía. Y luego él recalca, y aún así, ya sea por carta o un ángel que descienda del cielo, viene con otra enseñanza, no le creáis. Pues buscando la palabra continuo, me encontré esta cita en Primeros Escritos, página 74. Y dice el Primeros Escritos, página 74. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. Este diagrama que tenemos aquí, este es el de 1843. Está el de 1850. Pero este es el de 1843. ¿Y quién dirigió este diagrama? Dice que lo dirigió la mano del Señor. Y que no debe de ser, ¿cómo dice aquí? Alterado. Que las cifras eran como Él las quería. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Y miren ahora el párrafo que dice Primeros Escritos, página 74. Entonces vi, en relación con el continuo, hablando de Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana. Entonces, cuando nosotros leemos el continuo sacrificio, ¿qué palabra no entra en ese texto? Sacrificio. ¿Alguien de los que está aquí sabe qué versión de la Biblia utilizaba la hermana White para sus escritos y su estudio personal de la Biblia? Ella utilizaba la King James, la versión King James. Y cuando ella estaba leyendo la King James, ella notó algo en las palabras cursivas del continuo sacrificio. Y cuando ella estaba estudiando, ella miró y dice, y entonces vi. Cuando ella estaba leyendo Daniel 8:12, dice, entonces vi que esas palabritas en cursiva habían sido añadidas por el hombre y que no pertenecen al texto. Y luego sigue diciendo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no por el texto. Y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Y ahora miren lo que dice esta cita. Primeros Escritos, página 74. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. O sea que la opinión correcta acerca del continuo, ¿en dónde se encuentra? Porque ahí dice que hay un tiempo donde se encontraba la opinión correcta acerca del continuo. Así que, ¿en dónde es que se encuentra la opinión correcta acerca del continuo? En el diagrama de 1843. Se encuentra en el diagrama de 1843. ¿Qué más? Nos está diciendo que tenemos que ir a investigar quienes tenían la opinión correcta y que estaban vivos antes de 1844. Porque los que estaban antes de 1844 tenían la opinión correcta del continuo.
Y miren cómo remata la mensajera del Señor esta cita. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones. Así que, confusión, ¿qué significa? Babilonia. Y Babilonia trajo esa confusión de la interpretación correcta del continuo después de 1844. Así que ¿a dónde tenemos que ir entonces? Tenemos que ir a antes de 1844. Cuando yo entré al adventismo, yo no sabía nada de 1844. Ni mucho menos de los pioneros. ¿Saben de quién sabía yo más? Porque eran los que estaban en su pleno auge. Al primero que yo escuchaba y de quien yo copiaba los sermones era de Alejandro Bullón. Después, otro que estaba en su pleno auge y por la cual empecé a escudriñar un poquito más acerca de la doctrina y de las profecías, fue otro que estaba en la cumbre, Esteban Burr. Y recuerdo que un día le copié un sermón a Esteban Burr y lo presenté en la iglesia. Y todos, porque había una costumbre de que al final del culto divino, el predicador se paraba en la puerta y le daba la despedida a todos los hermanos. Yo no sé si todavía tengan esa costumbre. Y cuando yo estaba ahí en la puerta, iban saliendo y me tocaban el hombro y me decían, qué buen sermón se aventó, hermano. Pero era un sermón copiado. Después, cuando me fui introduciendo más en la profecía, ahora dejé a Bullón, dejé a Burr, y ahora pues dije, este hombre tiene interpretación correcta. Y me fui ahora con Gambetta, que por, dicho sea de paso, por una campaña que se organizó, pues me botaron de la iglesia, porque me consideraron disidente. Hasta que un día me llegan unos libros de estos hombres. John Norton Lowborough, James White, Josias Leach, Samuel Snow, Jaime White, Urias Smith, Wagner, Jones, Haskell. Digo, ¿y estos hombres quiénes son? Y cuando encuentro esta cita, hombres estaban en aquel tiempo. Y luego la mensajera del Señor me dice que por mí mismo tengo que estudiar la Biblia. Y agarra y empiezo a estudiar la Biblia y a hacer comparación de texto con texto y cita con cita. Y ahora cada vez que hacemos una presentación, usamos la palabra de Dios, usamos los testimonios y usamos a los pioneros. Pero lo que vamos a mirar nosotros en esta mañana, aparte de conocer el continuo, vamos a mirar que Babilonia es poderosa.
y que lo que profetizó la hermana White se cumplió en alguno de ellos y se está cumpliendo en algunos de los de este tiempo. Cuando ella profetizó, grandes lumbreras se apagarán. Grandes lumbreras se apagarán. Ahora, miren lo que dice la cita. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado en tiniebla y confusión. Así que les hago la pregunta, hermanos. Si nosotros tenemos la interpretación errónea del continuo, ¿en qué estado estamos? Estamos en confusión y tinieblas. ¿Y en dónde es que hay confusión y tinieblas? En Babilonia. Entonces, si nosotros estamos en confusión y tiniebla, ¿qué somos automáticamente? Babilónicos. Eso es lo que somos. Babilónicos. Y somos babilónicos porque nosotros mismos no estudiamos las Escrituras. Por nosotros mismos, dejándonos que el Espíritu Santo nos guíe a través de toda la verdad. Ahí lo dice, no lo digo yo. Hay un libro que yo les recomiendo que les va a explicar detalladamente con significado de cada palabra. Es este libro que ustedes miran en su pantalla. Se llama The Second Advent Manual. Escrito, como dice ahí, donde se encuentra el diagrama y donde se encuentran todos los argumentos con los cuales se comprendía el continuo. Saben que cuando los pioneros ponían este diagrama, tenían que luchar con dos interpretaciones. Con dos interpretaciones. Pero ellos tenían definido cuál era la interpretación correcta. Por eso la podían defender. Por eso sabían detalladamente quién no era el continuo y quién sí era el continuo. Y el continuo aparece aquí. Continuo, y en este diagrama aparece rayado o tachado la palabra sacrificio, y entonces se lee el continuo es quitado. Y aparece en el 508 después de Cristo. Ellos explicaban qué fecha aquí. Cada fecha, dice la mensajera del Señor, la pionera, que cada fecha de las que están aquí son cifras que el Señor dijo que eran correctas. De todas estas cifras que aparecen aquí, solamente hay una que es incorrecta. ¿Cuál es? Esta. Incorrecta. De ahí todas las demás, dice ella, que son correctas. Por eso en 1850 sale el segundo diagrama y aquí aparece 44. 1844. ¿Les gustaría saber cómo miraban los pioneros el continuo? En estos minutitos que nos quedan, miren lo que pensaba Guillermo Miller acerca del continuo.
Continué leyendo y no encontré otro lugar en el cual el continuo se encontrara sino solo en Daniel. Y entonces, con la ayuda de una concordancia, tomé aquellas palabras de quitar en conexión con, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, y leí, y pensé que no iba a encontrar luz sobre este texto. Finalmente llegué a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 7. Vamos a mirar qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 7. Le voy a pedir a nuestro hermano Fabiel si nos puede poner 2 de Tesalonicenses. No sé si no se puede. Bueno, tal vez para los que están mirando en la pantalla no sé si se pueda. Pero nosotros que estamos aquí vamos a buscar 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 7. Y dice aquí, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? El papado, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios es el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Cuándo fue que Pablo les demostró quién era el continuo? Allá en Hechos capítulo sinagoga judía. Y dice que por 3 sábados continuamente debatían sobre las escrituras. Y en esa sinagoga en Tesalónica, Pablo les explicó este versículo. Y miren lo que dice el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estos versículos los leyó Guillermo Miller. Y miren a la conclusión que él llegó. Y cuando yo llegué a este texto, esta exclamación a mí me gusta. Oh, dice Guillermo Miller, cuán clara y gloriosa la verdad apareció. Y vuelve a exclamar otra vez Guillermo Miller. Allí estaba. Ese es el continuo. Y luego dice en su análisis de estudio, bueno, ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando habla de solo que hay quien al presente lo detiene? Es decir, el hombre de pecado, aquel inicuo, es decir, el papado. Bueno, ¿qué es eso que detiene al papado para que se manifieste? Está haciendo una pregunta. Bueno, dice él en su análisis de escudriñar las escrituras, dice, entonces el continuo debe significar el paganismo. Así que, ¿qué es el continuo? El paganismo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros como estudiosos de la Biblia? Tenemos que estudiar qué es el paganismo para relacionarlo en la profecía. Miren lo que dice este otro pionero,
Urias Smith. Tomado, el de Guillermo Miller es tomado de el Advent Manual que les comenté el primero en la página 65. También citado por Jaime White en la Advent Review and Sabbath Herald del 28 de enero de 1858. Esa cita la está tomando James White para interpretar el continuo. Así que James White, ¿a dónde se fue? A la Biblia. A la Biblia. Y encontró que lo que decía Miller era correcto. Por eso él tomó la declaración de Miller y la colocó en el Advent Review el 28 de enero y la publicó. Porque esto es verdad, dijo él. Urias Smith, uno de los escritores y que de aquel tiempo era el teólogo más experto en la profecía, en su libro de Daniel y Apocalipsis, en la página 157 dice: ¿cuánto dura la visión relativa a la continuación y la transgresión de la desolación? La palabra desolamiento relacionado tanto con la continuidad como con la transgresión, como si se expresara en su totalidad. Por lo tanto, la continuidad de la desolación y la transgresión de la desolación, por la continuidad de la desolación o de la desolación perpetua, debemos entender es el paganismo. A través, como dice Urias Smith, a través de toda la larga historia. Así que entonces, el paganismo viene desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Saben dónde se encuentran todos esos sistemas paganos? Hay un versículo donde se encuentran todos esos sistemas paganos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. La bestia que aparece en Apocalipsis 13:1, ¿cómo es esa bestia? ¿Qué es lo que tiene esa bestia? Dice que es una bestia mutante y tiene parte de león, parte del oso, parte de leopardo, parte de la bestia terrible y espantosa, y todos están mezclados en un mismo sistema, en un mismo poder, que a la final viene siendo la abominación desoladora, porque es la unión de la religión con el paganismo mezclado, y esa religión se la presenta al mundo como la adoración verdadera, y lo que realmente se le entrega al mundo es una abominación. Y eso es lo que está bebiendo el mundo entero, porque le ha dado a beber a toda nación. Al final les voy a dar la presentación. Y miren lo que dice. A través de toda su larga historia se entiende, y por la transgresión el papado, la frase que describe este último poder es más fuerte que la utilizada para describir el paganismo. ¿Qué tal si le preguntamos a Haskell? Miren lo que pensaba Haskell. Daniel 12:11. Al margen de Daniel 12:11. Diariamente, paganismo quitado
en el 508 después de Cristo para establecer la abominación. El 508 después de Cristo más 1290 equivale a 1798. ¿Dónde encontramos nosotros aquí el 508? Aquí, en este diagrama. ¿Y dónde encontramos 1290? Aquí, en esta parte del diagrama. ¿Y dónde encontramos 1798? Aquí, en este diagrama. ¿Y qué dice la mensajera del Señor acerca de estas cifras? Que eran correctas y que eran como Dios las quería. Así que entonces nos dice el versículo de Daniel 12:11. Vamos a leer Daniel 12:11. Daniel, los predicadores modernos utilizan Daniel 12:11 y en la actualidad, ¿en dónde lo están poniendo? En la actualidad, Daniel 12:11 lo están colocando en el futuro. Sin embargo, su interpretación correcta es de acuerdo a este diagrama, que la mensajera del Señor nos ha dicho que es inspirada. Dice Daniel 12:11. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. De acuerdo a los pioneros, el texto se debe de leer: desde que sea quitado el paganismo por la abominación desoladora que es el papado, cuando sea quitado el continuo por el papado, van a transcurrir 1290 días. Y entonces llegamos a la fecha de 1798, cuando también al papado se le va a dar una herida mortal. Por eso dice el pionero Haskell, Stephen Haskell, Daniel 12:12, ahora hablando de los 1335. Saben que el otro día estaba yo escuchando a un predicador que aplica los 1290 y los 1335 para el futuro. Les voy a decir por qué es que doy los nombres. Porque en la tarde vamos a mirar nosotros una carta donde se dan los nombres exactos de los que cambiaron la interpretación correcta del continuo. Y aparecen con nombre y apellido. Con nombre y apellido aparecen. Es más, hay una frase en esa carta que dice: hermano, su doctrina que usted enseña es doctrina del diablo. Así lo describe la carta. Doctrina del diablo. ¿Se imaginan eso? ¿Que estén recibiendo una doctrina del diablo? Por eso es que les digo que Babilonia se ha metido en todos los sistemas. En todos los sistemas. Daniel 12:12 dice: como no hay un punto de inicio dado aquí, entendemos que el periodo comienza en la misma fecha dada en el versículo 11. Y eso es el 508 después de Cristo,
más 1335 es igual a 1843. Entonces, ahí mismo en el versículo 12 nos dice así: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Entonces nos dice Daniel, mira, desde que el papado quite el paganismo, van a transcurrir 1290 días. Pero Ezequiel y Moisés nos dicen que un día equivale a un año. Entonces tienen que transcurrir 1200 años. Y en 1290 años transcurrido llegaremos a 1798. Pero luego dice Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días o años. Así que Daniel dice, entonces tienen que ser 45 días más para llegar al 1843. Y aquí están los 45 días que Daniel escuchó que serían más en la visión. Y entonces Stephen Haskell nos dice, entonces los 1335 días o años nos van a llevar a 1843. Y luego dice, bienaventurados los que lleguen a esta fecha. ¿Quiénes llegaron a esta fecha? Llegaron los pioneros adventistas del séptimo día. ¿Por qué iban a ser bienaventurados? Es porque iban a entender el continuo. Por eso son bienaventurados. Segundo, porque iban a ser ese pueblo que traerían las verdades que Daniel no alcanzó a comprender y que a ellos se les explicaría más abundantemente. Así que ya hemos mirado el 508, 1798, 1290, 1335, 45, y todas esas cifras son como Dios las quería. Dicho sea de paso, ¿saben quién es este pastor que dijo que cuando nosotros vamos a la historia vamos a encontrar que no hay ningún registro de la fecha 508? Es el pastor Piedrahita. Dice él que cuando usted va a la historia, usted no va a encontrar ningún dato del 508. Sin embargo, Miller sí encontró datos. Urias Smith encontró datos. Stephen Haskell encontró datos. Charles Fitch encontró datos. Y Charles Fitch está de acuerdo con Guillermo Miller, con Urias Smith, con Haskell, y él dice, y a partir de ese momento el sacrificio pagano en el reino romano será quitado. Lo que ocurrió en el año 508 y la abominación papal que hace desolada, habrá 1990 días, es decir, años. ¿En qué estaban todos de acuerdo? En el continuo paganismo. Para terminar nuestra presentación en esta mañana, vamos a terminar con esta cita de el pionero y editor del libro
de 2 tomos de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. En la página 304, miren la interpretación que los pioneros tenían, hablando acerca de Daniel y de el continuo. Ya se ha demostrado que el continuo no es el sacrificio diario de los judíos, sino el continuo o la continua abominación, es decir, paganismo. Así que, ¿contra qué interpretación luchó Urias Smith? Con los que creían que el continuo era lo que hizo Antíoco Epífanes. Y él está refutando esa teoría. Esto tuvo que ser quitado para preparar el camino para el papado. ¿Qué está citando? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Para los eventos históricos que muestran cómo se logró esto en el 508. No se nos dice directamente a qué evento llegan estos 1290 días. Pero en la medida en que su comienzo está marcado por un trabajo que se lleva a cabo para preparar el camino para el establecimiento del papado, sería más natural concluir que su fin estaría marcado por el cese de la supremacía papal. Contando entonces, dice Urias Smith, 1290 años a partir de 1798, tenemos el año 508. Así que, ¿qué fue lo que hizo Urias Smith? Vino de allá atrás. ¿Y a dónde llegó? Al 508. Donde se ha demostrado que el paganismo fue quitado 30 años antes de la creación del papado. Este periodo, sin duda, se da para mostrar la fecha de eliminación del continuo, y es el único que hace esto. Los 2 periodos, por lo tanto, los 1290 y los 1260 días, desde el mismo punto, indudablemente, como aquel a partir de la fecha de 1290, a saber, 508, a menos que sean contados a partir de ese punto, es imposible localizarlo. Y deben ser exceptuados de la profecía de Daniel cuando le aplicamos las palabras de Cristo. Quien lea, que entienda. Mateo 24:15. Desde este punto se extenderían hasta 1843 para 1335 añadidos a 508 hacen 1843. Comenzando en la primavera del año anterior, terminando en la primavera del segundo. Así que, cuando nosotros miramos esta profecía, y miramos nosotros estas 3 interpretaciones, la primera, la de Antíoco Epífanes, la segunda, del continuo paganismo, y la tercera, de el continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Evidencias que hemos mirado. ¿Qué haría usted? Primero tenemos que ir a estudiar, tomar nuestra posición. De acuerdo a lo que está escrito,
El continuo es el continuo paganismo. Y que el ministerio sacerdotal de Cristo es errado. Y que Antíoco Epífanes también está errado. Y si usted sigue creyendo que el continuo es el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario, con todo el dolor, tengo que decir que usted está en Babilonia y se encuentra en un estado de tinieblas y confusión.